Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a continuar hablando sobre frases y expresiones con historia. Concretamente, la primera de la que os hablaré será "las paredes oyen". Esta expresión proverbial nació en Francia y procede de la persecución contra los hugonotes, que culminó con la matanza de la noche de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572. Cuentan los cronistas que la reina Catalina de Médicis, esposa de Enrique II, el rey de Francia, era muy desconfiada y una gran persecutora de los hugonotes. Para poder escuchar mejor a las personas de las que más sospechaba, mandó practicar una red de agujeros, hábilmente disimulados entre las molduras, en las paredes y techos del Palacio Real. Este sistema de espionaje dio origen a la frase "las paredes oyen", a la que recurrimos para advertir la prudencia y la precaución con la que debemos decir lo que puede comprometernos o involucrar a otras personas. La segunda frase de la que os hablaré será "tirar la casa por la ventana". Esta es una expresión que se utiliza ante una situación de derroche o despilfarro. También se emplea para dar a entender que alguien vive por encima de sus posibilidades económicas. El origen de esta expresión data de finales del siglo XVIII, cuando en 1763 el rey Carlos III instauró la lotería en España. Quienes resultaban agraciados tiraban por la ventana todos sus muebles y enseres viejos. Con ello mostraban su alegría por dejar atrás una etapa de pobreza y dar comienzo a una nueva vida llena de lujos y de riqueza. Bajo el reinado de los Borbones, esta tradición se exportó al reino de Nápoles. Así es como en la actualidad en el sur de Italia aún se mantiene la costumbre de tirar los muebles antiguos por la ventana. Eso sí, no lo hacen cuando resultan premiados por la lotería, sino en Nochevieja, aunque la finalidad de esta forma de tirar la casa por la ventana es la misma: mostrar el deseo de deshacerse de lo viejo para adquirir cosas nuevas en su lugar. La tercera expresión que os traigo hoy es la siguiente: estar entre Pinto y Valdemoro. Esta expresión se utiliza para referirse a un estado de duda o de indecisión. Pero, ¿qué hay realmente entre ambos pueblos? Se dice que antiguamente Pinto y Valdemoro estaban separados por un arroyo. En Pinto habría un hombre muy aficionado a la bebida, que tenía por costumbre ir con unos amigos a las afueras del pueblo. Cuando llegaban al arroyo, el borracho del grupo se entretenía cruzándolo de un lado a otro, mientras decía: "Ahora estoy en Pinto, ahora estoy en Valdemoro". En uno de estos saltos habría tropezado y caído al río, gritando: "Ahora estoy entre Pinto y Valdemoro". De todas formas, hay que decir que existen más versiones para explicar esta frase hecha. Otra de ellas se refiere a los reyes de la dinastía de los Austrias, quienes visitaban a menudo Valdemoro, su lugar de descanso de camino a Aranjuez. Al parecer, entre ambos pueblos había una casa con mala reputación, la cual frecuentaba uno de estos reyes de forma asidua. Así, cuando alguien preguntaba dónde estaba el monarca, se decía que estaba entre Pinto y Valdemoro, para no aludir a ningún lugar en concreto. Otra de tantas explicaciones para esta frase alude al vino. Valdemoro tenía fama de tener el de mayor calidad de todo el reino. El vino de Pinto, sin embargo, era de inferior calidad al de Valdemoro. Por ello, se cuenta que cuando alguien tomaba un vino que no era ni bueno ni malo, se decía que estaba entre Pinto y Valdemoro. Pasando ya a la siguiente frase, os hablaré ahora sobre la expresión "ir al quinto pino". Esta tendría sus orígenes en el siglo XIX en Madrid, que era, como es de suponer, una ciudad mucho más pequeña que ahora. En ese tiempo, la calle más grande era la del Paseo del Prado, a lo largo de la cual había plantados 5 pinos de gran tamaño, dejando una cierta distancia entre cada uno. Llegar al quinto y último de estos pinos suponía irse hasta las afueras de la ciudad, a la zona más alejada. Este lugar era bastante frecuentado por las parejas de enamorados, que se refugiaban a la sombra del árbol para poder expresarse su amor sin ser vistos. Es por eso que ir al quinto pino era como estar lo suficientemente lejos para poder actuar con toda libertad. Para terminar, os hablaré de una frase que un suscriptor me sugirió en el capítulo anterior. Esta es "ojo por ojo y diente por diente". Dicho de una forma resumida, esta frase significa que aquel que comete un delito recibirá como pena lo mismo que provocó, no tratándose de un mero sentimiento de venganza, sino de leyes escritas. El conjunto más antiguo de leyes de este tipo que se conoce es el Código de Hammurabi. Hay que decir que Hammurabi fue un rey de Babilonia, hace unos 3811 años. Este rey estableció por escrito 282 conceptos que hacían una ley bastante dura. Entre otras cosas, establecía, por ejemplo, que, si un hombre le quitaba un diente a otro en una pelea, la pena sería que se le quita al atacante el mismo diente. Más adelante, el pueblo judío parece requerir de unas penas severas.
por un lado para mantenerse unidos y ordenados en medio de un difícil momento, y por otro como confirmación religiosa de lo que Yahvé les marcaba en los mandamientos. Por tanto, no estamos ante una ley exclusivamente civil, sino también religiosa, lo que le otorgaba un carácter todavía más fuerte y más legítimo. De esta forma podemos leer en el Antiguo Testamento que el que llevara a cabo un delito pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y contusión por contusión. Solo si la víctima lo pedía se anulaba la pena cambiándola por una suma en dinero que el perjudicado fijaría. De lo contrario se cumplía al pie de la letra y sin apelación posible. Bastantes siglos más tarde, este mismo concepto sería incorporado por Mahoma en el Corán, como norma religiosa para los musulmanes, quienes todavía hoy, en algunos países estrictamente cumplidores de la palabra divina, siguen manteniéndola, pero debemos decir que estamos ante casos excepcionales. Los romanos también la aplicaron durante un tiempo considerable, sobre todo al pueblo llano y a los esclavos. En esta época se conoció a esta ley con el nombre con el que llegaría a la actualidad, la ley de Talión. Este vocablo procede del latín talio, que significa tal cual. Y bueno, creo que con esta explicación puedo dar por terminado el vídeo. Como siempre espero que os haya gustado, un saludo y nos vemos en el próximo. Chao.